Tengan todos una buena noche, gracia y paz sea sobre cada uno de los hermanos de la iglesia y todos los que nos escuchan aquí, estas ministraciones de la iglesia La Vid, iglesia en células. Y hoy nosotros continuamos con estas ministraciones al respecto del libro de Apocalipsis. El Espíritu de Dios nos ha guiado para estar ministrando al respecto de ese tema durante este tiempo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que no estamos estudiando o ministrando el Apocalipsis para poder suplir ciertas curiosidades que a veces se tienen, ¿no? Sino lo estamos viendo el libro de Apocalipsis para que para alimentarnos. La palabra de Dios dice, Jesús dijo que las palabras que él había hablado eran espíritu y vida. Entonces realmente tenemos que tomar esto como un alimento. Y sabemos que estábamos hablando ayer al respecto de ser transformados a su imagen. Y realmente el propósito de Dios no es simplemente la salvación es la corrección de la ruta. Pero el propósito eterno de Dios es tener un pueblo a su imagen y semejanza. Y realmente la Biblia es una historia de amor. Y esta historia de amor, como toda buena historia de amor, ella finaliza como, finaliza con un matrimonio. Entonces nosotros vemos el matrimonio allí de Cristo y su iglesia en Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22, la consumación de toda esta historia de amor en la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces todos los libros, hoy yo quiero hablar algo al respecto que es específicamente nosotros vamos a estar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ese va a ser nuestro texto de referencia hoy. Vamos a comenzar leyendo aquí el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora vamos a nuestro texto de referencia, el versículo 7. Dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Leámoslo de nuevo. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, aquí está hablando al respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos evaluar si un tema en la Biblia tiene relevancia, tiene importancia? Es dependiendo del número de veces que ese tema es mencionado en la Escritura. Y la venida del Señor Jesucristo es mencionada en todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Tercera de Juan. El resto de los libros mencionan la venida de Cristo. Entonces, hay varios puntos de vista. Nosotros ya habíamos estudiado un poco de eso, ¿no? Los diferentes puntos de vista que los creyentes tienen al respecto del Apocalipsis, del rapto, de la segunda venida de Cristo. Entonces, hay algunos que creen que los salvos no pasan por la gran tribulación, sino que todos van a ser arrebatados. Y hay otros que creen que parte de la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿no? Esto basado en Apocalipsis capítulo 13, donde dice que el anticristo va a perseguir a los santos. Entonces, si los santos todos se fueron en el arrebatamiento, pues entonces, ¿a quién que el anticristo se refiere aquí? ¿A quién que el anticristo va a perseguir? Ahora, ¿en cuál de las dos verdades nosotros tenemos que creer? ¿Pasan o no pasan? ¿Sí? ¿Cuándo es que la venida de Cristo? ¿Sabes una cosa? Aunque hay varios puntos de vista, hay dos puntos de vista respecto de eso. ¿Sabes? Los dos puntos de vista tienen su parte de verdad y yo creo en los dos, ¿sí? ¿Dónde es que está la confusión? Así, bueno, primero quiero decirte que tú no necesitas creer de la misma manera que yo creo, ¿no? Lo importante para nosotros es saber que Cristo viene. Ahora la cuestión de los detalles, eh, hay varios puntos de vista, ¿no? Yo tengo mi punto de vista que es en el que nosotros creemos, también basados en la Biblia, pero no vamos a discutir por esos puntos de vista.
Ahora, cuando yo esté dando mi opinión, yo te voy a decir, mira, lo que yo opino es esto, me parece que va a ser así. Y esa opinión mía tú la puedes coger y la puedes votar. No necesitas prestarle mucha atención, pero cuando nosotros leamos algo que está en la Biblia, pues allí ya es otra cosa, es palabra de Dios y nosotros necesitamos aceptarla. Entonces, ¿dónde es que se encuentra la confusión? Es porque la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Se llama la venida del Señor Jesucristo, pero ella acontece en dos partes o en dos momentos específicos. Tú lo puedes entender como, tú lo puedes entender a través de la cosecha, porque realmente la venida del Señor Jesucristo es como una cosecha. Y la cosecha nosotros sabemos que tiene dos partes. Nosotros somos, la Biblia dice que nosotros somos un plantío, un sembrado de Dios, respecto hablando de la iglesia. Y toda cosecha, la iglesia es relacionada a una cosecha de trigo. Y la cosecha acontece con la cosecha de trigo, pero también acontece con todos los tipos de cosecha. Eso tú lo puedes haber visto por tu propia experiencia cuando has viajado al campo, a la finca, a la parcela. Tú has visto eso, que la cosecha ya acontece en dos momentos. El primer momento es la cosecha de las primicias, son los primeros frutos que maduran antes del resto de la cosecha. Y la segunda parte de la cosecha es ahí sí la cosecha del resto. Entonces la venida de Cristo, ella acontece en dos momentos. Primero, el arrebatamiento de los vencedores antes de la gran tribulación. Son cosechados que los frutos maduros, los creyentes que están velando, orando, aguardando la venida del Señor Jesucristo. Y la otra es al final de la gran tribulación, cuando van a ser arrebatados que el resto de los creyentes. La primera cosecha, que es llamada de primicias, esa palabra tú la conoces, está en muchos lugares de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento y algunos versículos en el Nuevo. Nos dice que las primicias eran tomadas, ellas no eran comidas ni nada de eso, eran llevadas para el templo. Entonces, asimismo, los vencedores van a ser llevados ¿para dónde? Para el templo, para la presencia de Dios que está allí en los cielos. Y el resto de la cosecha ya venía era ya en otro momento, ¿no? Pero primero maduraban cuáles? Algunos frutos, no eran todos. Siempre los vencedores es la mínima parte. La mayoría de los creyentes eh, hacen parte de esta segunda cosecha, pero la buena noticia es cuál. Al final, prácticamente todos los que pasen por la gran tribulación van a tornarse en vencedores, porque la gran tribulación va a ser una gran oportunidad para crecer en la fe, no recibir la marca de la bestia. Va a haber una tribulación, va a ser tan difícil que las personas se van a pegar a su fe, van a orar fervientemente, van a buscar a Dios como nunca. Y al final de la gran tribulación van a tornarse en vencedores. Por todos los lugares donde nosotros vemos la palabra de Dios, realmente nosotros encontramos la sabiduría y la bondad de Dios. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo acontece en dos momentos. Allí es donde muchos se confunden. Porque la venida del Señor Jesucristo primero acontece antes de la gran tribulación y al final de la gran tribulación. Entonces son los dos puntos que nosotros vemos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer unos versículos porque es importante que acompañemos con la palabra de Dios. Apocalipsis 3:3 dice así: Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se está refiriendo a la venida del Señor Jesús. Pero aquí está diciendo que viene como, un ladrón. Entonces el Señor Jesucristo, Él viene como un ladrón allí. ¿Cómo viene un ladrón? Nadie sabe la hora. Nadie sabe el momento. Aquí dice, arrepiéntete, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. La mayoría de los creyentes realmente ellos no están velando, no están buscando a Dios. Sí, hay muchos creyentes que no están buscando a Dios, pero hay otros, gracias a Dios, que ellos están velando, están buscando a Dios, están leyendo la palabra de Dios, están orando, están ayunando.
sirven, predican el evangelio. Entonces ellos están como velando, esperando la venida del Señor Jesús. Entonces, este que se refiere aquí, que viene como ladrón, es ese primer momento de la venida del Señor Jesús que nadie lo va a ver. Él viene como un ladrón y va a arrebatar a esa parte de la iglesia, a los vencedores, esa parte de la cosecha que ya está madura. Interesante que ahora en ese tiempo, hermanos, es un tiempo, en medio de esa cuarentena, esa pandemia, se llegó a hablar a respecto de un líder mundial. Tú ves cómo el diablo está preparando el mundo para un líder mundial, para la manifestación del anticristo. Pero con todo y todo es solo una preparación, aún no ha llegado esa manifestación del anticristo. Pero interesante una cosa, que las personas a través de esta pandemia, de ese virus, pues quedaron muy escépticas, muchas cosas acontecieron, muchas cosas cambiaron, pero realmente otras cosas ya están volviendo a lo normal. Ahora, una cosa que realmente va a poder desatar esa manifestación del anticristo va a ser que el rapto. ¿Por qué el rapto? El rapto de la parte de la iglesia que son los vencedores, ¿sí? Los creyentes que ya están maduros. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Imagínate que de un día para otro se desaparecen millones de personas. Esto va a ser una crisis mundial, esto va a generar una crisis mundial realmente. Posiblemente el rapto va a ser lo que va a desatar realmente la necesidad de la manifestación de ese líder mundial. Así que todo es un ¿cómo se diría? Un pano de fondo. ¿Para qué? Para la manifestación del anticristo. Entonces nosotros tenemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante que tú lo entiendas. Ella acontece en dos momentos. El primero, como ladrón, antes de la gran tribulación, ¿sí? Pero una segunda parte, ya la venida propiamente de Cristo, en las nubes, que es lo que nosotros leíamos aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. En Apocalipsis 3:3 leemos que Él viene como un ladrón, pero en Apocalipsis 1:7 dice que Él viene en las nubes. O sea, entonces, ¿cómo podemos conciliar esto? Porque es un solo evento, pero que acontece en dos momentos. Primero Él viene como ladrón y después Él va a venir en las nubes. Entonces, ¿qué pasa? En las nubes Él va a venir cuando? Al final de la gran tribulación. Dice que va a haber una trompeta. Al sonar de la última trompeta. Es una trompeta que va a ser tocada por un gran ángel celestial. Yo soy abierto a creer que esa trompeta se va a escuchar en toda la tierra. ¿Por qué no? Si va a ser tocada por un ángel celestial, una trompeta celestial. Entonces, va a haber varias señales de esa segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ya se habrá manifestado el anticristo. Habrá la marca de la bestia. Cualquier creyente, por poco que tenga conocimiento, él va a percibir en el espíritu esas cosas. Y va a haber una gran trompeta. Entonces te digo, un ladrón, él no viene tocando trompeta. Un ladrón viene sin que nadie sepa en qué momento llegó y prácticamente en qué momento se fue. Entonces, la primera parte, la venida del Señor Jesucristo allí, el rapto de los creyentes, me perdonen si yo estoy siendo un poco repetitivo, pero esto es importante para que nos quede claros. Entonces, antes de la gran tribulación, Él viene como un ladrón para llevarse a la parte de la iglesia que son los vencedores, los creyentes maduros, así como una cosecha acontece en dos momentos. Y la segunda parte de esa venida de Cristo, Él viene en las nubes al final de la gran tribulación, juntamente con los ángeles y con los vencedores en caballos blancos. Los vencedores vamos a hacer su ejército en el nombre de Jesús. Entonces, interesante que el rapto, que es lo que nosotros esperamos, porque nosotros no estamos esperando el anticristo, nosotros estamos velando y orando, esperando que la venida del Señor Jesús. Y dice que Él viene como ladrón. Ahora, yo les hablaba en una de las ministraciones hace poco al respecto de que el Señor dijo que nosotros debíamos edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Tú sabes que el ladrón viene para robar oro, plata y piedras preciosas. Un ladrón no viene para robar cosas que no tienen valor. Por eso es importante que lo que nosotros edificamos en nuestra vida delante de Dios y lo que nosotros edificamos en la iglesia tenga esos materiales: oro, plata y piedras preciosas. No debemos ser de los que edifican con madera, paja y hojarasca, edificando de cualquier manera. Entonces, para ser arrebatado, realmente uno debe tener esos materiales en el corazón, edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, hacer la obra de Dios con seriedad, según la voluntad de Dios, con el poder de su gracia, en el poder del Espíritu Santo.
Ahora vamos a ver un versículo aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis 16, 15, mira lo que dice. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ese no andar desnudo nos habla de no andar de cualquier manera, andar listo. ¿Sí? En cualquier momento nos vamos juntamente con Cristo, entonces tenemos que estar con nuestras ropas ceñidas, esas ropas espirituales. Y el mejor y otro versículo, el versículo principal que habla respecto del arrebatamiento secreto es Mateo capítulo 24, versículo 40. Mire lo que dice Mateo 24, 40, dice lo siguiente. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces nosotros aquí podemos ver que nos está hablando de que del arrebatamiento secreto. Nadie va a saber. Ahora, a pesar de que nosotros estamos velando y orando, eso es una cuestión del corazón, ¿sabes? De tener en nuestro corazón las cosas de Dios. Porque interesante que ellos estaban haciendo las cosas de la vida cotidiana. Nosotros debemos continuar haciendo las cosas de la vida cotidiana, que son trabajar, estudiar, todas estas cuestiones, pero nuestro corazón debe estar ¿dónde? En las cosas de Dios. Porque ha habido movimientos que han enseñado, no, Cristo está viniendo en cualquier momento, pare de hacer todas las cosas. Eso fue una de las cosas que aconteció con la iglesia de Tesalonicenses. Muchos pararon de trabajar porque pensaron, no, Cristo viene en cualquier momento, paremos de trabajar, pero eso no fue lo que Dios dijo. Ahí el apóstol Pablo tuvo que exhortarlos y tuvo que predicar así, el que no trabaja, que no coma. Entonces, tú tienes que hacer todas las cosas de la vida normal, pero tu corazón debe estar en el cielo, nunca embriagado con las cosas de este mundo. Ahora, ese es el arrebatamiento secreto, pero no tiene ninguna señal. La única señal que Jesús habló al respecto del arrebatamiento secreto fue ¿cuál? Miren para la higuera. Nosotros no sabemos en qué momento Jesús viene. Nosotros simplemente podemos interpretar que las cosas proféticas que están aconteciendo, Jesús dijo, mire para la higuera. La higuera representa a Israel en la Biblia. Eso tú lo puedes ver en el libro de Joel capítulo 2, el profeta Joel capítulo 2. Y nosotros estamos mirando a Israel. Mira, Israel se tornó nación hace 70 años. Hace pocos, 2 años, un año, Jerusalén se tornó otra vez la capital de Israel. Entonces estamos viendo, lo único que falta es reconstruir el templo. Pero nosotros vemos que no hay ninguna señal específica, solamente podemos mirar para Israel y vemos que el tiempo está cada vez que más cerca del rapto. Jesús va a venir para arrebatar a los vencedores. Esa parte de la cosecha que se llama las primicias, son los primeros que maduraron. ¿Sí? Entonces, de vez en cuando aparece un loco diciendo y revelando que él sabe el día y la hora en que Jesús viene. Y ya varias personas durante la historia han dado fechas, pero eso es mucho orgullo, es mucha soberbia. ¿Sabes por qué? Porque el propio Jesús dijo que ni siquiera él ni los ángeles del cielo saben el día y la hora, sino solamente el Padre. Ahora aparecen algunos locos, malucos, queriendo saber más que Jesús. Entonces nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Esa es una de las estrategias que el Señor Jesús usa para que nosotros estemos siempre atentos, orando, vigilando, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes. Resumiendo la parábola de las 5 vírgenes prudentes, se puede resumir en una cosa: pasión. Quien quiere casarse es porque él está apasionado. Y quien quiere casarse, adelanta la fecha del matrimonio rápido, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Quien no está apasionado, él comienza a posponer la fecha del matrimonio. No, después. ¿Por qué? Porque no está apasionado. Pero quien está apasionado, él quiere acelerar la venida del novio. Entonces, por eso, esa es una buena señal de tú saber quién es vencedor y quién es no vencedor. Quien es vencedor, él es apasionado por la venida de Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Quien no es vencedor por lo general, él no anhela la venida del Señor Jesucristo. Él está tan arraigado a este mundo, tan embriagado con las cosas de este mundo, que él no anhela
es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso lo hablé al respecto de esa primera parte de la venida del Señor Jesucristo, que es el arrebatamiento secreto de la iglesia, que es el rapto, que viene como ladrón. Ahora, la segunda parte, Él ya no viene como ladrón, Él viene en las nubes. Va a haber una trompeta, entonces va a haber muchas señales. ¿Cuáles son las señales? Va a estar en plena gran tribulación, la manifestación del anticristo, va a haber un falso profeta, va a haber la marca de la bestia, ¿sí? Entonces cualquier creyente podría identificar que Jesús está viniendo y que están en la gran tribulación, pero cualquiera no puede identificar el rapto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna señal específica. Pero en relación a la segunda parte de la venida de Jesús, hay muchísimas señales. Entonces, allí en Mateo capítulo 24, ¿sí? Este es algo que de pronto nosotros tenemos que hablar un poco más específico. En el curso de madurez en el espíritu lo estuvimos hablando en la materia de la visión de los vencedores. Y allí aprendíamos que Mateo capítulo 24, del versículo 1 al 31, Jesús le está hablando a los judíos. Y allí habla que Él viene como en las nubes, porque para Jesús, para los judíos, Él solamente se va a revelar cuando al final de la gran tribulación, ¿sí? Pero a partir del versículo 32, Él le está hablando ¿a quién? A la iglesia, y a la iglesia le dice, préstenle atención a la higuera, ¿sí? Que eran las señales que yo les decía a respecto del pueblo de Israel. Ahora, en relación a ese versículo de Mateo 24:40 que dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Algunos interpretan eso como, es que este es creyente y el otro no es creyente. Mira, te voy a decir una cosa. Dios no compara a sus hijos con los siervos. Él compara un hijo con otro hijo. Ponte a pensar, por ejemplo, si yo tuviera un empleado y de repente ese empleado hizo algo malo y yo lo despido, ¿será que yo le voy a decir a mi hijo, mire, el empleado hizo una cosa mala, se equivocó, entonces lo eché de la casa? Si usted se equivoca, entonces también lo voy a echar de la casa. No, un padre normalmente con los 5 sentidos nunca va a hacer eso, comparar a su hijo con un empleado. Pero si el padre tiene dos hijos y el uno se equivoca y el padre llega y toma a este hijo y lo disciplina, él le va a decir a su otro hijo, mire, su hermano hizo esto, no haga eso, porque si no, entonces usted también va a tener que ser disciplinado de la misma manera. Entonces no podemos decir aquí que uno era creyente y el otro no era creyente. No, los dos eran creyentes. Solamente ¿cuál era la diferencia? Los dos estaban en el campo, pero el corazón de uno estaba en las cosas de los cielos. El otro, el corazón estaba embriagado con las cosas de la tierra. Las dos mujeres estaban moliendo. La una, su corazón estaba apasionada por Jesús. La otra estaba apasionada por las cosas de este mundo, embriagada completamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros también podemos diferenciar esas dos partes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hay dos versículos aquí en Apocalipsis capítulo 2, 28. ¿Sí? Quiero hablar al respecto de la estrella y del sol. Tú sabes que la estrella y el sol son dos señales. Las estrellas son señales, pero el sol también es señal. Pero la estrella es una señal para algunos y el sol es otra señal para otros. Mira lo que dice Apocalipsis 2:28. Y le daré la estrella de la mañana. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 2, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, después de Zacarías, antes de Mateo, Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice así lo siguiente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Entonces, la primera parte de la venida del Señor Jesús, que es secreta, el rapto de los vencedores, Él se manifiesta como la estrella de la mañana. Al final de la gran tribulación, Él se manifiesta en la segunda parte de su venida. El segundo momento, Él se manifiesta como el sol de justicia. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la estrella de la mañana es para los vencedores. ¿Por qué? Porque la estrella de la mañana tú solamente la puedes ver tipo 5 de la mañana. Si todo esto es una alegoría que estoy haciendo, no quiere decir que tú te tienes que levantar a las 5 de la mañana para orar a buscar a Dios. Si lo haces, excelente.
pero se refiere al corazón, está relacionado con el corazón. Dios es lo primero. Entonces, la estrella de la mañana es Jesús manifestándose para aquellos que están velando, buscando su rostro, que están allí a la expectativa de su venida. Entonces ellos se levantan temprano a buscar a Dios. Dios es lo primero. Ahora el sol de justicia no. El sol de justicia es para el resto. Los que no están esperando. El sol se manifiesta para todos. Si tú quieres ver la estrella de la mañana, tienes que estar levantado temprano. Tienes que estar velando. Pero para ver al sol nadie se tiene que levantar temprano. Si tú te levantas a mediodía, 2 de la tarde, 10 de la madrugada, lo que sea, pues tú vas a ver el sol de igual manera. Entonces eso es lo que va a pasar. La primera parte de la venida del Señor Jesús, que es el rapto secreto, Él se manifiesta como estrella de la mañana para aquellos que están expectativos de su venida. Ellos van a ser arrebatados. Son la parte de la iglesia que son los vencedores. Pero el resto de la iglesia, al final de la gran tribulación, Él se va a manifestar como el sol de justicia. O sea, Él va a aparecer para todos. La estrella de la mañana no todos la ven, pero el sol de justicia todos lo pueden ver. Entonces realmente nosotros tenemos que buscar en la estrella de la mañana, que Jesús sea lo primero en nuestras vidas. Eso nos va a garantizar que el día que el Señor venga de manera secreta como ladrón en la noche, entonces nosotros vamos a ser que arrebatados juntamente con Él. Para nosotros entender esta cuestión de la visión de los vencedores, necesitamos estar bien familiarizados con una parte del libro de Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 12, que es la visión de la mujer. Esta es una mujer que está sobre una estrella. La mujer tiene las 2 estrellas, la luna y el sol. Esta mujer representa a todos los creyentes de todas las épocas. Pero acontece que esta mujer tiene un hijo varón, nace un hijo varón. Esa es la parte fuerte. El hijo está dentro de la mujer y pertenece a la mujer, hace parte de la mujer. Pero esta mujer da a luz un hijo varón. Y ese hijo varón, él representa a los vencedores. Ahí la Biblia dice que ese hijo varón fue arrebatado hasta el trono. Y el resto de la descendencia representada por la mujer fue perseguida por el anticristo. Entonces eso se encaja muy bien en esta parte que nosotros estamos hablando al respecto de la gran tribulación. Los vencedores, ellos van a ser arrebatados al trono, pero el resto de la descendencia, ¿sí? Ella va a ser que perseguida durante la gran tribulación. Entonces, este hijo que nace y que es llevado al trono, ¿sí? No es Jesús y esta mujer tampoco es María. ¿Por qué? Porque no es compatible con la historia. ¿Sí? Además porque esta mujer es una alegoría, es una visión allí que el apóstol Juan está teniendo. Y esta mujer representa al pueblo de Dios. ¿Sí? El hijo es parte de ella, es la parte fuerte, es el hijo varón, ¿no? Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Ahora el resto de la descendencia va a ser como perseguida por el anticristo. Miremos aquí, volvamos aquí a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, para retomar nuestro versículo de referencia de hoy. Dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Entonces tú te das cuenta que este versículo se está refiriendo a la segunda parte de la venida de Jesús, que es al final de la gran tribulación, porque dice que todo ojo le verá. La primera parte, que es antes de la gran tribulación, que es el arrebatamiento de los vencedores, él viene como ladrón. Al ladrón nadie lo ve. El ladrón va en la oscuridad, va escondido, va disfrazado, nadie lo percibe. Pero aquí dice que todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Interesante que las personas que están aquí en la tierra, cuando aparezca Jesús, allí al final de la gran tribulación, todas las naciones de la tierra se van a lamentar. ¿Por qué se van a lamentar? Porque son enemigas de Dios, son enemigas de Cristo. Entonces realmente ellos no van a sentir alegría. Es diferente de los vencedores antes de la gran tribulación. Ellos sienten alegría. Ellos desean la presencia de Jesús. Entonces, esa es una cosa importantísima, hermanos. Cuanto más mundano es un creyente, él es más apegado a las cosas de este mundo. Pero el creyente espiritual, él desea el regreso del Señor Jesucristo. Él está apasionado. Solo quien está apasionado se levanta temprano para dar serenata.
Las personas que están apasionadas se levantan temprano y llevan la serenata y comienzan a cantar allí. Estas son las mañanitas. Bueno, ustedes saben cómo es. Quien está apasionado quiere casarse. La historia de la Biblia, ella es una historia de amor. Dios es amor. Y el final de la historia finaliza con un matrimonio, ¿no? Igual acontece con las novelas, ¿no? Antiguamente, yo ya no sé cómo funcionan las novelas hoy en día ni nada de eso, pero por lo general las novelas siempre finaliza como el último capítulo es el día del matrimonio, ¿no? Entonces es lo mismo así, los últimos dos capítulos de la Biblia, ellos finalizan con un matrimonio. Y sabes una cosa, la Biblia es tanto una historia de amor que finaliza con un matrimonio y comienza con un matrimonio. Finaliza con un matrimonio entre Cristo y la iglesia y comienza con un matrimonio entre Adán y Eva. La Biblia es una historia de amor. Entonces, vamos a leer más unos versículos ya aquí para finalizar. Zacarías capítulo 12, versículo 10. La Biblia es un libro diferente de todos los libros y por eso exige una lectura diferente. Por eso tenemos que ir a un lado, tenemos que ir a otro, ir leyendo. Zacarías capítulo 12, versículo 10, mira lo que dice. Y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Drimón en el valle de Megiddo. No va a ser cualquier cosa. Apocalipsis 24:15, ¿sí? Él nos va a decir cuándo. Voy a leer dos versículos aquí ahora. Uno es cuándo inicia la gran tribulación y el otro es cuándo finaliza la gran tribulación. Entonces tú puedes preguntar, pastor, ¿cuándo inicia la gran tribulación? Apocalipsis 24:15 nos da la respuesta. Dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, este versículo se refiere a cuándo iniciará la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gran tribulación realmente, aunque son 7 años, la iglesia va a ser arrebatada, ahí después van a venir 7 años en que se manifiesta el anticristo. Los 3 primeros años y medio son de paz y los 3 finales años y medio de esos 7 años es la gran tribulación. El anticristo, para ese momento, el templo de Jerusalén ya va a estar reconstruido. ¿No te parece interesante que aunque Israel es un país poderosísimo, es un país pequeño, pero tiene el 10º ejército más poderoso del mundo? Es uno de los pocos países que tiene bombas atómicas. Sí, tiene más o menos unas 250 bombas atómicas. Ellos no lo revelan, pero son las estimaciones que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no han conseguido construir un templo dentro de su propia capital, que es Jerusalén, donde ellos dominan. ¿Por qué no lo han podido construir? Es una cosa interesante. No lo han construido en territorio propio. ¿Sabes quién? Todo el territorio es de Israel, pero el pedazo del monte donde está el templo, que sobró la parte del muro de las lamentaciones y están aquellas mezquitas allí musulmanas, es administrado por Jordania. Es como si nosotros dijéramos que nosotros estamos aquí en Bogotá y nosotros no podemos construir un templo, un ejemplo, ¿no? Un templo allí en el Cerro de Monserrate porque resulta que el Cerro de Monserrate hace parte o es administrado por los venezolanos. ¿Ya pensaste? Es una cosa así bien complicada la situación allá. Entonces, pero en la gran tribulación, cuando los vencedores sean arrebatados, el templo va a ser reconstruido y ahí el anticristo va a hacer paz con Israel. Ellos van a pensar que él es el Mesías. Pero al cumplirse los 3 años y medio, él va a romper el pacto, va a entrar en el templo, se va a sentar allí y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Ahí los judíos van a percibir, este no es el Mesías. Y allí va a comenzar la gran tribulación, la persecución contra esta mujer de allí de Apocalipsis 12, que es el resto de la descendencia. Va a haber una gran persecución contra todos los judíos y contra todos los creyentes que se quedaron aquí en la gran tribulación. Entonces, el inicio de la gran tribulación es ¿cuál? Por tanto, a Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis
en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Después tú puedes leer allí en Daniel capítulo 9, versículo 27, en el capítulo 11, versículo 31 y en el capítulo 12, versículo 11, tú vas a tener más luz al respecto de esa abominación desoladora. Ahora, ¿cuándo es el final de la gran tribulación? Mateo 24, 29 dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Tú te das cuenta que esta es la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Pero entonces, 7 años antes de comenzar la gran tribulación, Él viene como un ladrón. Ahora, la segunda parte de su venida es esta. Aquí no viene como un ladrón. Un ladrón no tiene ninguna señal, un ladrón no manda carta de invitación. Aquí ya va a haber muchísimas señales de esa venida en las nubes, porque dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí va a ser el arrebatamiento de los creyentes que quedaron. Y ahí esos creyentes junto a los que ya hayamos sido arrebatados en el nombre de Jesús, pues ahí vamos a pasar por el tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero no es para pérdida de salvación, sino es para definir quién va a reinar y quién no va a reinar allí en el milenio. Es un tema que ya hemos hablado ampliamente. Poco a poco la revelación va cayendo. Primera de Tesalonicenses 4:16, leámoslo aquí. Primera de Tesalonicenses 4:16. Quiero leer aún algunos versículos para que podamos tener más luz al respecto de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió, así, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. No, perdón, este es el 14, el 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces este es el final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el final de la gran tribulación está marcado por la séptima trompeta. La séptima trompeta es el final de todas las cosas allí. Primera de Corintios 15:56. Primera Corintios 15:56 dice lo siguiente: ya que el aguijón, Primera de Corintios 15:56. Bueno, creo que me equivoqué aquí de versículo, ¿sí? Pero bueno, después podemos mirar aquí Hechos 1:19. Hechos capítulo 1, versículo 19. Ya estamos terminando, solo quiero leer aquí esos textos. Hechos capítulo 1:19. Y fue notorio a todos, 1:9, perdón, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto a ir al cielo. Entonces, así como él se fue como del monte de los olivos, subió a las nubes. De la misma manera él va a venir en las nubes y después él va a descender al monte de los olivos. Va a pisar sobre el monte de los olivos, al punto que el monte de los olivos se va a dividir en dos y se va a formar un valle. Y a través de ese valle van a huir los creyentes que hayan quedado, los judíos que hayan sobrevivido a la gran tribulación. Ellos van a huir a través de ese valle, buscando a Jesús. Mira lo que dice aquí Zacarías capítulo 14, versículo 1. Podemos leer a partir del versículo 1. Zacarías capítulo 14. Con este versículo terminamos
Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Zacarías, capítulo 14, versículo 1 dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Versículo 4, este es el versículo clave. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Nosotros seremos parte de ese ejército. Los vencedores seremos parte de ese ejército que va a venir juntamente con Cristo a esa batalla que va a acontecer al final de la gran tribulación. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Estos son temas que son profundos, ¿sabe? El Señor Jesús dijo que debemos escudriñar las Escrituras. Tú puedes escuchar este audio varias veces, orar, leer la Biblia, y Dios va a estar revelándote. Poco a poco nosotros vamos a ir comprendiendo y entendiendo y aprendiendo. Yo no sé todo, pero lo que sé, lo sé para compartirlo contigo. Amén. Entonces hagamos una oración. Señor Jesús, danos revelación de estas cosas, Señor. Señor, lo principal es que nosotros tengamos convicción de tu venida, Señor, y nuestros corazones estén quemando, apasionados por la venida del novio, Señor, apasionados por ese matrimonio con Cristo, Señor Jesús. Danos tu gracia de perseverar en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la comunión con el Espíritu Santo. Danos esa gracia de velar y orar, Señor, porque queremos que te manifiestes a nosotros como la estrella de la mañana, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.